es lo que deberíamos de ir revisando. Algo que voy a aclarar en este momento es que no necesariamente vamos a hacer, vamos a llevar este texto pues con todo el contenido de acá. Es muy probable que de alguna manera pues vayamos viendo algunos pequeños cambios ya que yo considero son necesarios. Entonces vamos a estar siempre atentos. Ya si bien vamos a seguir este contenido, entonces pues vamos a tal vez abordar por una metodología un tanto diferente en algunos casos, ya, pero vamos a entrar dentro de todo este contenido, que es el objetivo en realidad del plan global, ¿no? Abordar el contenido total que se tiene propuesto para esta asignatura. ¿Ya? Vayamos, no quiero ir a contenido, sino que vayamos a empezar rápidamente con que... a ver, no vale. Vamos a empezar con el capítulo 1, ¿no? Entonces, miren que aquí se tiene un capítulo denominado 1, que en realidad hace simplemente una referencia a lo que es la introducción a la ingeniería de fundaciones, ¿no? Entonces, en realidad esto es más para tener una idea general, ¿no? del contenido que se debería abordar en toda esta asignatura, ¿no? Entonces, yo pienso que para todos es claro que en la asignatura de fundaciones pues debemos aprender a desarrollar muchas cosas, ¿no? Y muchos aspectos. Entre esos, tal vez es importante mencionar ya, y que creo que está en esta primera parte, pues justamente ese contenido de la geotecnia. Ya, hay algo que siempre mantenemos, digamos, firme, ¿ya? Que la ingeniería, en realidad el diseño de fundaciones, no puede ser desarrollado por sí solo, sino más bien que este diseño de fundaciones, en realidad, si nosotros agarramos acá algo, ya voy a tratar de hacer algún esquema por acá, debe ir de la mano de la ingeniería geotécnica, ¿no? Entonces, en realidad, acá la geotecnia es importante, ¿no? Y a partir de esto, seguramente vamos a venir a desarrollar lo que es ya la ingeniería de fundaciones. Entonces, vamos a agarrar acá, vamos a decir, estamos acá con fundaciones, ¿no? Pero esto en realidad va de esta manera. Ups. Ajá. Perdón, estaba escribiendo y no a la vez. Ya les decía, no es una relación de esta manera. Ya, o sea, esto quiero que entendamos y hay que empezar a cambiar esa mentalidad. ¿Ya? En realidad a veces los estructuristas, ¿no? Colegas de estructuras, piensan que esta relación es así. O sea que hay una rama, obviamente, que es la ingeniería geotécnica, que debe proporcionar un dato específico. En realidad esto lo denominamos de esta manera, ¿no es cierto? Que deben proporcionar este dato para que se pueda realizar el diseño de fundaciones o el diseño estructural de las fundaciones. Pero en realidad eso hay que empezar a cambiar, ¿no? Y esta primera parte del capítulo, o antes de hablar de diseño de fundaciones, pues vamos a hablar bastante de esto, ¿no? Y vamos a justificar también por qué digo que en realidad esto no debe ir de esa manera simplemente, sino más bien también debe estar en esta dirección. ¿Entienden?
O sea, este tiene que ser como un ciclo. Si uno quiere, solo como consulta a modo de empezar a entrar en confianza también con ustedes y ustedes empiecen a agarrar también la confianza. ¿Cuál es el objetivo en realidad de los ingenieros civiles en términos generales? A ver, alguien podría tal vez ayudarnos con alguna idea por ahí. Déjenme que aquí voy a escribir también algo, ¿ya? A ver, mientras espero que... A ver que alguien pueda colaborarnos en algo. Realizar el diseño y la construcción de obras civiles. Sí, correctamente, sí, es realizar el diseño, ¿no? Pero ahí hay algo que falta, ¿no? En ese concepto que podríamos tal vez agregar como realizar el diseño, ¿no? Más económico, pero a la vez que garantice la seguridad estructural, ¿no? Seguro deberíamos de introducir un poquito o ampliar ese concepto de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, trayendo ese concepto específicamente a las fundaciones, estaríamos entonces buscando hacer un diseño ya que sea económico, pero a la vez que sea seguro, que me garantice toda la estabilidad de la estructura, ¿no? Y en ese sentido, seguramente para todos ya es claro a estas alturas que lo más importante, en realidad lo más importante de una estructura pues son sus fundaciones. Uno tiene que pensar muy bien, uno tiene que analizar muy bien, ¿no? Uno tiene que empezar a respaldarse por todo lado cuando va a hacer el diseño de las fundaciones. Tiene que estar muy seguro. Pero eso no significa, ¿no?, que en el diseño, por ejemplo, pues yo vaya, por ejemplo, por el lado simplemente seguro, ¿no? Si voy por el lado simplemente seguro, ¿qué va a ocurrir? Seguramente aquí uno va a decir, pues yo le voy a poner un súper refuerzo, ¿ya? Voy a hacer un súper refuerzo y por otro lado, pues me voy a garantizar también, ¿no?, en ponerle pues unas dimensiones eh, que garanticen toda esa seguridad, ¿no?, de mi fundación. Entonces estaría jugando ahí con simplemente esas dos variables. Y ahí empieza a venir los problemas. Y a veces uno no entiende este detalle. Ya uno no entiende este detalle y empieza a hacer simplemente el trabajo cuando después, si uno hace el análisis adecuado en esta etapa, pues se va a encontrar que el diseño ha sido realmente, o va a resultar más bien, que este diseño va a resultar pues bastante costoso, ¿no? Y uno se da cuenta cuando hace un análisis de precios unitarios de sus fundaciones, ¿no? Y evalúa y dice, pero ¿cuánto estoy gastando en las fundaciones? Y aquí viene un detalle interesante, ¿no? Por eso decía que este debe ser como un ciclo, que empezamos con la geotecnia, bueno, el ingeniero estructural pues realizará un primer diagnóstico y luego sería interesante pues que retorne nuevamente a pulir esta información con la parte de la geotecnia y luego vengamos nuevamente a hacer el diseño, pero de manera mucho más tal vez exacta, ¿no?, o adecuada para el tipo de estructura que estemos viendo, ¿no? Entonces no se trata de solo mirar esto,
sino se trata en realidad, y eso hace a la diferencia en la ingeniería, ¿no? Hay que ver también el tema presupuesto, ¿no? Aquí costos. Entonces, aquí debemos cuidar ambas cosas. Presupuesto, ¿no? Aquí debemos tener en cuenta estas dos variables principales, porque si no, no estaríamos haciendo ingeniería como tal, ¿no? Entonces no estaríamos yendo por el lado seguro y en realidad vamos a tener un presupuesto tremendo solamente en las fundaciones que seguramente inclusive podría ser inviable para distintos proyectos o para algunos proyectos. Entonces siempre hay que cuidar el tema presupuestario. ¿Y de qué dependerá entonces ahora este tema presupuestario? Cuando hablamos de fundaciones jóvenes, en realidad está íntimamente ligado con este tema. Aquí está el presupuesto, en realidad. Aquí viene el presupuesto. ¿Y por qué decimos que viene aquí el presupuesto? Porque va a depender de lo que se tenga como resultado ya en la parte de la resistencia del terreno, ¿no? O su capacidad de soporte, como bien la denomina. Si nosotros contratamos a alguien, alguna empresa en geotecnia y nos da un resultado, pero pues que no tiene en realidad el respaldo necesario ya de un buen análisis, un buen trabajo con respaldos de ensayos de laboratorio o una buena interpretación, etcétera, pues, ¿qué es lo que generalmente se hace en la geotecnia? Y esto lo digo porque he visto mucho de esto. Uno agarra y dice, bueno, yo no he hecho muchos ensayos acá, ¿ya? No he hecho muchos ensayos ahí, pues entonces le voy a poner un factor de seguridad igual, no sé, miren, lo voy a subir a 4, lo puedo poner 5, pero estoy tranquilo, el área de la geotecnia va a estar tranquila porque le está poniendo un super factor de seguridad, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que este valor en realidad pues tienda a bajar bastante. Y cuando esto baja, ya cuando este valor baja, en realidad lo que va a subir son estos en mis fundaciones. Sube esto. Entonces estamos hablando de volumen de hormigón armado, ¿no es cierto? Estamos hablando de volumen de hormigón armado. Entonces, si el volumen, solo como idea, creo que un metro cúbico de hormigón armado, pues está a razón de 3.000 a 3.200, en fundaciones peor, 3.500 bolivianos, ¿no? Entonces, imagínense ahí, un metro cúbico nada más, cómo hace la diferencia. Entonces, ahí ya se va sumando bastante el tema presupuestario, ¿no? ¿Y por qué hace esto en general, o por qué se hace esto en la geotecnia? Y esto quiero que entiendan ustedes como estructuristas, futuros estructuristas que van a hacer diseños, etcétera. ¿Por qué hacen esto? Porque a veces, ya sea el cliente o el mismo estructurista, a veces dice, bueno, yo tengo un terreno de esta manera, voy a poner aquí, simplemente, de lo más simple posible. ¿No? Yo tengo un terreno por acá donde voy a construir una estructura. Y le dice al del laboratorio de suelos, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, hacer un ensayo SPT, que es uno de los ensayos más utilizados también en nuestro medio, ¿no? Y le pregunta y dice, ¿cuánto cuesta un SPT? Bueno, supongamos, vamos a decir, solo un SPT para esas condiciones, pues cuesta alrededor de 5.000 bolivianos, solo como ejemplo, por ponerle un número. Pero le dice el de geotecnia, le dice, pero para tu estructura recomendamos que se haga 2 puntos.
para tener datos representativos. Y el estructurista o el mismo cliente dice, no, no tengo presupuesto, lo que yo quiero es ahorrar dinero. ¿Será que me lo hace simplemente con un ensayo? ¿No? Entonces, generalmente pasa por ahí estas decisiones, ¿no? Y el de geotecnia dice por tener el trabajo, ¿no? Y siempre mejor tener un trabajo, etcétera. Dice, ya, bueno, yo me arriesgo y te lo hago con un solo ensayo SPT y te voy a dar los resultados de igual manera. Entonces, ya no se lo realiza, ¿no? Entonces, simplemente se hace un ensayo y lo que tiene en realidad como resultado, y esto lo vamos a ver más adelante, ya lo vamos a ver. Tiene aquí el perfil del terreno y tiene una variación, por ejemplo, en resistencia que puede ir así, etcétera, ¿no? Y tiene una gran variación. Pero ha realizado en un punto simplemente localizado. Y en base a esto, lo que hace en realidad en la geotecnia, lo que se hace es idealizar en realidad los materiales y dice, bueno, yo voy a suponer que en toda esta área ya tenemos un material de este tipo por acá, aquí tenemos otro estrato, y aquí vamos a tener, bueno, aquí me voy a olvidar de esto y le voy a poner otro estrato directamente. Entonces, estoy asumiendo, ya aquí se está asumiendo una condición general para todo el proyecto, ¿no? Ya se está asumiendo. Bueno, es más, aquí como tenemos solamente un punto, bueno, a veces simplemente hacemos algunos ensayos básicos para poder identificar el tipo de material y, por ejemplo, voy a decir, hemos identificado con laboratorios de caracterización que aquí es un CL, aquí es un ML muy parecido, aquí es un, no sé, un SP y por aquí recién está la grava porque me ha dado un rechazo, por ejemplo, nada más, ¿no? Entonces tenemos una idealización de un perfil geotécnico. Pero lo más difícil viene acá, para esta parte, y eso debemos entender, el asignar los parámetros de diseño geotécnico, con los que van a salir, o de donde va a salir este cálculo de acá, ¿no? Entonces, aquí necesitamos adoptar algunos valores, por ejemplo, de la resistencia no drenada, importante dato, necesitamos principalmente entre diseño. Aquí podría ser también la resistencia no drenada o, dependiendo del tipo de material, pues el ángulo de fricción interna, aquí necesariamente la cohesión necesitaría y el ángulo de fricción interna, aquí lo propio, etcétera, ¿no? Y en realidad aquí viene el detalle. Como tenemos solamente un punto acá, ¿no? Como tenemos un punto, pues seguramente estos valores pues van a ser estimados a partir de este ensayo, que es lo común que hacen los laboratorios, y les voy a mostrar algunos estudios probablemente, ¿ya? Entonces, utilizan correlaciones empíricas, netamente empíricas, si hay que decirlo, ¿no? Y lo empírico está asociado a asumir ciertas incertidumbres, ¿no? Pero asumo con un solo dato, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí he visto que tengo un número de golpes X, aquí tengo otro número de golpes X, aquí tengo otro número de golpes, y con estos valores voy a trabajar para asumir estos parámetros de diseño. Y una vez que he asumido esos valores, pues hago el trabajo y llego a determinar la capacidad última primeramente, luego le aplico esto. Pues, y aquí viene la cosa, ¿no? Como solo he hecho un ensayo, no estoy muy seguro de esto, ¿no? Nadie estaría seguro, ¿no? Probablemente por acá cambie radicalmente esto. Probablemente este estrato no estaba solamente hasta esta profundidad H1, probablemente se encuentre a mayor profundidad y eso ya va a cambiar en todo el análisis, ¿no es cierto? Entonces probablemente en esta zona ya no encontremos este otro estrato, etcétera. Puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, pero ahí viene ya la incertidumbre.
Entonces, por eso le aplicamos esto y uno para estar seguro en el área de geotecnia, como solo tengo un dato, pues le doy un valor bastante bajo de esto. Y al final, el cliente o el estructurista que quería en realidad ahorrarse unos pesos, ¿no? Y aquí le habíamos puesto como referencia simplemente 5.000 bolivianos que costaba un ensayo SPT y como el de geotecnia le ha sugerido hacer dos, pues está ahorrando 5.000 pesos, pues seguramente que va a llegar a pagar el triple o el cuatriple, quinto, no sé, inclusive más en sus fundaciones. Lamentablemente es así. No hacemos un buen control en la geotecnia, ahorramos lo más que se pueda. Tratamos de buscar un laboratorio que nos haga lo más barato posible, inclusive, pero al final eso afecta a esto en las dimensiones, y aquí pues vamos a tener pues mayor volumen de hormigón armado. Y si uno hace los costos, pues ahí se va a dar cuenta, ¿no? Y va a decir, pues era preferible hacer no solo dos, sino debería de haber hecho tres y debería haber adicionado algunos ensayos de laboratorios específicos. Y con esto seguramente este factor de seguridad, pues además el especialista en geotecnia, porque tiene los datos controlados, podía haber bajado inclusive a 2, entre 2 a 3 máximo, que es lo máximo que se trabaja. Pero yo he visto 5, he visto en un estudio de sueldos, y era obviamente irracional, ¿no? Pero también se entiende. Han hecho un punto SPT y querían que se reporte una capacidad admisible y era un puente no tan grande, pero era un puente, ¿no? Pero son cosas así, ¿no? Y ahí empiezan a variar las cosas. Entonces, jóvenes, esto simplemente como introducción, les digo, pues aquí debemos empezar a coordinar bastante con el área de la geotecnia. Y para eso, para poder ser criterioso en este sentido, pues es necesario conocer ciertas, no sé, ciertas condiciones de la geotecnia. Es más, sería ideal, ¿no? Esto es ideal obviamente, que el estructurista sea también geotecnista o entienda de la geotecnia. Por lo menos haga un curso específico en diseño de o capacidad de apoyo de fundaciones superficiales o profundas. Hay cursos, hay diplomados que se hacen ahora en eso, ¿no? Entonces, sería lo ideal para poder en el futuro, pues, realizar, pues, trabajos de manera efectiva y adecuada, ¿no? Simplemente eso a modo de introducción, entrando en este campo de que la geotecnia está relacionado con la parte estructural del diseño de fundaciones. Muy relacionado. Ya solo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Bueno, en este contenido, en realidad, Fundaciones 1, principalmente trabajamos con este grupo de fundaciones denominado fundaciones superficiales, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de fundaciones superficiales, pues se encuentran, no sé si están acá, la lista, creo que no está la lista acá, bueno, pero están ahí, creo que lo vi acá, más arriba en la introducción, si más no me equivoco. El resumen. Aquí sí está. Están, por ejemplo, las zapatas aisladas, ¿no? Esas zapatas aisladas con sus distintas variaciones céntricas, concéntricas, de esquina, etcétera, ¿no? E inclusive ahí tenemos
cuando se introducen los denominados, en este caso, arriostres o retranqueadas, etcétera, ¿no? Aquí hay una amplia variedad de tipos de fundaciones aisladas, ¿no? Y luego están dentro de este grupo de fundaciones superficiales también las vigas de fundación y losas de fundación principalmente, ¿no? Aquí también deberíamos de hablar de lo que son las zapatas combinadas, ¿no? O continuas también que deberíamos de atacar, ¿no? Combinadas, continuas, retranqueadas, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas variedades, pues, son estudiadas en esta asignatura de Fundaciones 1. Entonces, deberíamos nosotros esperar que al final de la asignatura pues estemos capacitados para poder hacer el diseño estructural de todas esas fundaciones, ¿no? En fundaciones superficiales. Hay otro grupo de fundaciones que son las denominadas fundaciones profundas, ¿no? Entonces las fundaciones profundas pues también es un grupo bastante variado, ¿no? Ahí tenemos desde los micropilotes, tenemos desde micropilotes, pilotes hincados, pilotes vaciados y perforados in situ, etcétera, que deben ser vistos en otra asignatura, ¿no? Entonces ese no compete en realidad a fundaciones. Entonces, pero debemos conocer que sí existen aquellos, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a nosotros enfocarnos en este grupo de fundaciones superficiales, ¿no? Entonces, anotaremos por acá como introducción, tal vez siempre esto, ¿no? Entonces, dentro de esto, vamos a decir que tenemos las fundaciones superficiales, ¿no? Entonces vamos a venir de esa manera, enfocarnos principalmente a esto, ¿no? Diseño de fundaciones superficiales. Bien, en cuanto a miren lo que aparece acá, ¿no? En el punto 1.3 justamente habla de los distintos estudios geotécnicos que están dirigidos, dice, al diseño de fundaciones, ¿no? Entonces, nuevamente, retornando acá, yo no puedo hacer mi diseño de fundaciones si no tengo mi estudio, ¿no? Mi estudio geotécnico correspondiente para hacer el diseño de fundaciones, ¿no? Y muchos dirán, pues, este estudio geotécnico deriva simplemente en la determinación de este valor. Hay que empezar a cambiar en realidad, esta visión. Ya un poquito vamos a tratar de ahora mirar que en realidad no es simplemente este valor. Ya, entonces debemos más bien nosotros generar este valor. Como estructuristas deberíamos aprender pues a manejar adecuadamente este dato, ¿no? Y según esto, tenemos acá una lista de ensayos de campo que están dirigidos a realizar el estudio geotécnico de fundaciones. Y esto para conocimiento general es también muy importante, ¿no? Porque cuando uno va a hacer el diseño estructural, ¿no?, de cualquier estructura, edificación, no sé, puente, etcétera, uno tiene que pedir el estudio geotécnico y tiene que saber también qué pedir, ¿no? No puede ir simplemente y decir, quiero un estudio geotécnico. Entonces ahí, bueno, algunos nos asesoran, pero muchos te dicen, ¿pero qué quieres? Otros dicen, no sé, yo quiero solo conocer el coadmisible, ¿no? Entonces yo pienso que no debemos de caer en aquello, ¿no? Entonces, para conocimiento general, en este caso, pues aparece aquí como primer ensayo, el ensayo de penetración estándar, o más conocidos por sus siglas SPT, ¿no? Los ensayos SPT.
que dentro del área de la geotecnia están enmarcados en realidad bajo esta normativa, principalmente, ¿no? Bajo la normativa ASTM, la 1586, ¿no? Este es el código de dicho ensayo. Pienso que este ensayo es el más utilizado a nivel nacional, ¿no? Y no solo nacional, sino también mundial, ¿no? Aunque ya en otros países están utilizando otro tipo de ensayos, pero el más abordado, el más conocido, inclusive hasta puedo decir el más confiado por muchos profesionales, es el ensayo SPT. Entonces uno tiene que empezar a ver esto. Yo estoy seguro que este ensayo ya lo han visto en la asignatura de Mecánica de Suelos 2, Exploración del Subsuelo. Estoy seguro, porque es contenido de esa asignatura, ¿no? A ver, o alguien me dice que, a ver, podría decirme que no lo ha visto en Mecánica de Suelos 2. No estoy diciendo si recuerda o domina, solo estoy diciendo que sí lo han visto o no, porque, bueno, seguramente vamos a recordar algunos conceptos importantes y básicos en realidad sobre este ensayo. A ver, todos han visto, ¿verdad? De Mecánica de Suelos 2. Sí. Sí. Sí, estoy seguro que sí. Sí, correcto, estoy seguro que sí. Pero vamos a cambiar ahora un poco la visión, jóvenes, ¿ya? Seguramente Mecánica de Suelos 2 lo han visto como ya en la parte final, creo que también ese es un detalle que debe cambiar, ¿no? De la asignatura, y probablemente ya lo han visto simplemente de pasada y recuerdan tal vez algunos pequeños detalles, ¿no? Vamos a cambiar la visión, digo, en el sentido de que ahora debo mirar a este ensayo como una prueba que me va a ayudar a mí a controlar mis parámetros de diseño. Voy a mirar desde ese punto de vista ahora. Y como les he dicho, es interesante y sería muy interesante que como estructuristas, pues, manejen ya esta parte. Ya es muy importante. Ya, entonces vamos a tratar de un poquito enfocar en ese sentido. Yo les voy a ir hablando de esa manera, de una manera bastante práctica y aplicativa, sobre todo. Ya no vamos a entrarnos en la teoría engorrosa que dice, pues corregiremos de esta manera o hagamos esto. Eso es para los geotecnistas, ¿no? Los que van a hacer la geotecnia. Los estructuristas tienen que mirar los datos e interpretar para su objetivo. Nada más. Y vamos a puntualizar en esa parte. Ya yo les voy a decir, miren, estos son los resultados del SPT. Ustedes tienen que mirar esto. Vean aquí, vayan acá directamente, ¿no? Entonces vamos a mirarlo de esa manera ahora, ¿ya? Muy atentos al respecto. Bueno, como les decía, en realidad yo pienso que el objetivo de colocar todo este contenido en el texto de referencia, en el texto guía, nuestra bibliografía base, que es justamente el de recordar de alguna manera lo visto en Mecánica de Suelos 2. No creo que esté acá como para aprender a desarrollarlo pues al 100%, ¿no? Sino que más que todo enfocarnos en ese punto de interpretación nada más, ¿no? Porque aquí en esta primera parte nos habla de los detalles, cuáles son las condiciones en las que se tienen que realizar. Por ejemplo, se utiliza un martillo de 63.5 kilogramos, la cual debe caer en caída libre desde una altura de 76 centímetros, lo cual va a transmitir una cierta energía al terreno, ¿no? Y debido a esa energía, pues una cuchara muestreadora va a penetrar en el suelo, etc. Eso es teoría,
¿no? Toda la teoría del ensayo SPT, ¿no? Pero que sí, en términos generales, debo conocer, sí, ¿no? Entonces, aquí está esa primera parte para saber cómo funciona o cómo se lo realiza de manera adecuada. A veces nos toman el pelo, inclusive algunos laboratorios, ¿no? Recuerdo yo hace muchos años que veía algunos laboratorios donde nos toman el pelo en la realización del ensayo SPT, ¿no? Y nosotros mirando, ahí haciendo inclusive hasta supervisión y si no conocemos el procedimiento, pues nos están tomando el pelo, ¿no? Entonces, hay que tener también un poquito de ese conocimiento, ¿no? Entonces, en términos generales, bueno, aquí hay una descripción un poco a detalle. Me gustaría que ustedes lo revisen esta parte de ejecución para conocimiento general, ¿no? Sin embargo, yo voy a agarrar, creo que tengo por acá, si tengo un documento de un curso previo, aquí está, ya, vamos a ver esto, ya un poquito de acá, no quiero entrar mucho en detalle respecto al ensayo SPT porque realmente es amplio, ¿no? La idea no es que vayamos a estudiar en realidad el ensayo SPT, sino que quiero que nos concentremos en lo básico y en entender algo puntual de este ensayo SPT, ¿no? Para su realización se utiliza esta cuchara muestreadora, denominada también cuchara de Terzaghi o cuchara bipartita. Bipartita se denomina porque tiene esta forma, ¿no? Se puede partir en dos, la cual es unida a una punta cónica muy particular que tiene una inclinación de 60 grados. Bueno, les sigo hablando de teoría, ¿no? En realidad, cumple unas condiciones específicas esta cuchara, ¿no? Y esta es la que es introducida en realidad en el terreno, ¿no? Y al ser introducida en el terreno mediante una serie de golpes que se les da a la cuchara, pues la muestra va a introducirse en este tubo de acá, en la cuchara bipartita, ¿no? Y una vez que se introduzca, nosotros sacamos el muestreador y vamos a observar que nos proporciona una cierta cantidad de muestra. Esta muestra, para empezar, solo me sirve para caracterizar el material. No puedo realizar con esta muestra que sale aquí ensayos de resistencia, por ejemplo, cortes directos, triaxiales, compresiones, no puedo, ni consolidación, ni dimensional, etcétera. No puedo realizar ningún ensayo que me dé parámetros de diseño. Solo puedo hacer granulometría, límites de consistencia, gravedad específica, etcétera, todo para caracterizar al material y saber qué tipo de material es, nada más. Ya eso hay que tenerlo claro. Esto les digo, ¿por qué? Porque alguna vez escuché, ¿no?, un laboratorio, casualmente yo estaba haciendo supervisión y les cuento que estaba en mis primeros inicios en realidad en la geotecnia, ¿no? Y creo que yo supongo que este laboratorio pues tenía dos opciones: ver si yo conocía en realidad el procedimiento o simplemente ellos estaban haciendo mal el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo esa vez? Justo estábamos realizando el ensayo en un material arcilloso y salió una muestra muy bonita acá, muy bonita. Ya no tenía estas disgregaciones que se ven acá, sino que era muy uniforme, salió el arcillo. Y entonces él dijo, que ha salido una buena muestra, entonces podemos aprovechar esta muestra para realizar un ensayo de compresión no confinada, ¿no? Entonces yo le miré y escuché y dije, bueno, dos cosas, ¿no? O está probando que conozco el procedimiento, o está en realidad, o ellos hacen mal el procedimiento, ¿no? Eran dos cosas que ahí venían, ¿no? Entonces, aclaro, toda muestra que sale de la cuchara bipartita solo sirve para caracterizar el suelo, nada más. No puedo hacer otra cosa más.
Si alguien les dice que ha utilizado muestra y ha determinado otros parámetros, pues mentira o está mal. Así de fácil. ¿Ya? Y justo quería esta gráfica. En realidad, esta gráfica parece ser bastante ilustrativa para describir cómo se realiza el ensayo SPT, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros una sarta de varillas de perforación, ¿no? que se utiliza. Tenemos conectado la cuchara bipartita acá, ¿no? Pero vean que para realizar el ensayo previo se debe realizar una perforación. Por eso dice que hay un hueco, ¿no? Y debemos empezar a ubicar la profundidad a la cual queremos medir el ensayo, ¿no? Aquí hay otro detalle que voy a aprovechar tal vez una siguiente página por acá, ¿no? Y vamos a poner aquí, vamos a hablar un poquito del SPT, ¿no? Y aquí hay un detalle. Muchas veces, por ejemplo, alguna vez yo sabía, en realidad, o sabían todos, que uno tendría que hacer, su fundación a una profundidad de 6 metros. Tenía un sótano, un semisótano, sótano, etc. Entonces uno conocía ese dato porque ya era del plano arquitectónico inclusive, ¿no? Era de proyecto. Entonces, de su vez. Entonces tenía que fundar a 6 metros de profundidad, ¿no? Y esto les cuento como anécdota para que también ustedes ya vayan viendo estos detalles, ¿no? Entonces, si yo tengo que fundar a este nivel de fundación, tengo que colocar mi losa de fundación, por ejemplo, ¿no? Entonces, pregunta, ¿dónde creen que debería de realizar las mediciones de resistencia del suelo? ¿A qué profundidad, si quieren? A ver, ¿qué dicen? Adelante, adelante, no sean tímidos. ¿Más profundo que los 6 metros? Más profundo que los 6 metros, sí, correcto. Es más, ¿no? Aquí, en realidad, uno debería de medir entre 6 metros, lo voy a poner de otro color, y seguramente hasta una profundidad, pues, mayor, ¿no es cierto? Aquí hay un detalle de conceptos, por ejemplo, de el famoso bulbo de presiones, donde vamos a tener que la aplicación de la carga es importante a una cierta profundidad, ¿no? Este es el famoso criterio del bulbo de presiones, donde habitualmente se dice que esta profundidad Z, ¿no?, de exploración está en el rango de 2 veces la base de mi fundación, entendiendo que mi fundación seguramente va a tener como base, en este caso, esto, ¿no? En cuanto a la resistencia mismo, a medir la resistencia del material, pues esto va a afectar en una vez la base. ¿A qué me refiero? Sabemos que, y esto lo vamos a revisar también más adelante, que de los conceptos de capacidad de apoyo, pues generalmente aquí se genera una cuña de resistencia y a partir de esto viene el plano de falla, ¿no? Eso es concepto. Entonces, se dice que esta resistencia, en realidad, está aproximadamente, ¿no? Hay muchas teorías, unos dicen 1.15 veces la base, 1.1 veces la base, pero es práctica común asumir que la resistencia va a ser medida en una profundidad de una vez la base de mi fundación. Y así se va a generar, pues, este plano de falla, ¿no? Entonces, en esta zona, pues yo determino el famoso o la capacidad última de apoyo,
¿no? Entonces, ahí definimos de esa manera. Entonces, si yo quiero obtener mis parámetros y hacer mi diseño de fundaciones para mirar esta capacidad última, pues en al menos esta profundidad, en este tramo de B, debería encontrar pues mis parámetros de resistencia, ya sea la resistencia no drenada, ya sea la cohesión, dependiendo del tipo de material, ¿no es cierto? Ya sea el ángulo de fricción interna, ¿no? Debería de medir en esta zona, porque ahí va a gobernar la resistencia del material. ¿Y por qué les hago este ejemplo? Porque una vez me encontré con un proyecto y era un proyecto de grado, ¿no? Que ya estaban trabajando. Yo rechacé ese proyecto. En el proyecto de grado tenían este caso, no recuerdo si era 6 o era 7, era por ahí, pero más o menos, ¿ya? Pero el detalle era que tenían un estudio de suelos realizado y solamente era creo que tenían 2 de SPTs, 2 perforaciones realizadas, pero solamente hasta 4 metros, así de bonito. Hasta 4 metros. Ahí tenía muy bonito su diagrama nuevamente de número de golpes N, donde tenían ahí su variación y terminaban ahí, y después nos decían pues la capacidad admisible, inclusive hablaban de la capacidad admisible es de, no sé, imagínense 0.7 creo, que decía 0.7 kilogramos centímetro cuadrado, y decían que debería diseñarse con este valor. A ver, ahora seamos críticos. ¿Ustedes creen que estaba correcto este estudio de suelos? No. No, Inge. Para nada. Porque si yo sé que el nivel de fundación es, por ejemplo, 6, aquí tengo 4 metros, yo sé que todo este terreno lo voy a sacar, no me sirve. Lo vamos a retirar, ¿no es cierto? Vamos a excavar, vamos a remover, etcétera. Para lo único que me serviría, en realidad, esto, y es ni siquiera a cabalidad, ¿no? Para lo único que me serviría es pues para hacer seguramente el diseño de los muros acá. Solo me servía para eso. Aquí que voy a utilizar, como estoy hablando de sótanos, debo utilizar muros de contención, ¿no es cierto? O muros de sótano, ¿no? Que también esto es un tema de Fundaciones 2, no la vemos acá. Probablemente para eso sí me sirva. Pero para hacer este cálculo acá, no me sirve en lo absoluto. 2 cosas. Rechazo el estudio o me arriesgo a asumir, y miren el riesgo, ¿no? Quiero que sientan eso. Me arriesgo a asumir que los datos de acá se van a repetir acá. ¿Será que corro el riesgo? ¿No? Y uno como estructurista que va a hacer el diseño de fundaciones, no creo que se arriesgue a tal cosa. No debería, al menos. Y este es un detalle, ¿no? Les digo, B más o menos para medir resistencia. Y tenemos 2B, donde tenemos la influencia de toda la carga. ¿Qué se va a dar en esta zona? Los asentamientos, ¿no? En toda esta zona se van a producir cambios volumétricos, cambios de volumen. Entonces aquí necesito conocer pues para este estrato al menos el módulo de elasticidad hasta esta profundidad, ¿no? Y sabemos que de aquí ya podemos determinar el módulo volumétrico seguramente para determinar ya los asentamientos. Y este es otro tema, ¿no? Pero yo como estructurista debo conocer eso, debería conocer eso. A veces es muy complicado esto, y nuevamente retorno a ese criterio que dicen, bueno, a veces mi base de acá, de mi losa de fundación, va a ser
de 10 metros o 15 metros inclusive. Imagínense eso. ¿Cuánto de exploración deberíamos tener según este criterio? Miren, 2 veces B sería 30 acá, más 6 digamos acá, deberíamos de tener una perforación de al menos 36 metros, ¿no? Y aquí empieza nuevamente el cliente a decir, no, pues no voy a entrar hasta esa profundidad porque es mucho presupuesto, ¿no? Entonces, nuevamente, empiezan a querer ahorrar los datos ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen muchos detalles nuevamente, que creo que no es, bueno, no vamos a hablar mucho desde ese punto, ¿no? Esto lo hablamos generalmente más con los que están en la otra asignatura, ¿no? Entonces, pero como estructuristas conoceremos esto que es básico, al menos, ¿no? Si yo voy a fundar a esto, pues debo exigir al laboratorio que al menos me haga una perforación, pues que entre en este rango, ¿no? Que entre en este rango y pueda darme parámetros también confiables de esta zona. Eso al respecto. Bueno, en ese sentido, pues yo programaré seguramente la realización de los ensayos SPT, porque cada medida es un ensayo SPT, ¿no? Cada cierta profundidad. Es habitual, ya que a veces se la realiza esto cada 1 metro, pero también se la realiza cada 1.5 metros o cada 2 metros o en cada cambio de material que uno observa. Pero como regla general, casi todos realizan cada 1 metro una medición de la resistencia del material. Por tanto, debo perforar 1 metro de profundidad, coloco la sarta de perforación con la cuchara bipartita y luego voy a conectar el martillo que tiene estas características y voy a elevar el martillo hasta esta altura, ¿no? 76 centímetros, y voy a dejarlo caer, ¿ya? Y va a generar un impacto con este yunque de acá, ¿no? Y cada caída pues va a hacer que esto penetre en el terreno, ¿no? En eso consiste el ensayo SPT, ¿no? Entonces va a ir ingresando. ¿Qué es lo que nos dice la normativa? La normativa nos dice que debemos nosotros medir, ¿no? Tres tramos, ¿no? 3 tramos en la cuchara bipartita de 15 centímetros cada uno, o sea, en total 45 centímetros, ¿no es cierto? Y en cada tramo de 15 centímetros nosotros debemos registrar un valor de número de golpes correspondiente a cada caso. Por ejemplo, miren acá, hemos dejado caer el martillo de esta altura, ¿no? Cada caída es contado como un valor de número de golpes 1. Voy a utilizar esto para que esto no quede tan suelto. De la siguiente manera. Cada caída que da este martillo, pues se cuenta como un valor de n igual a 1. Entonces nosotros contamos cuántas caídas son necesarias para ingresar estos primeros 15 centímetros. Bueno, acá está con .52 simplemente por las unidades, ¿no? El cambio de unidades, ¿no? Pero entendemos de manera general que son 15 centímetros. Control, ¿no? Y para eso, seguramente, en la parte superior, cuando he colocado, antes de iniciar con los golpes, pues yo voy a tener un punto de referencia por acá y voy a marcar, por ejemplo, aquí 15, aquí voy a marcar otros 15 y aquí otros 15, ¿no? Y cuando esto llegue a este nivel de referencia, ¿no? Entonces voy a registrar cuántos golpes han sido necesarios para que se introduzcan esos 15 centímetros. Y anoto, por ejemplo,
voy a anotar que han sido necesarios pues 10 golpes en esa primera etapa. Estoy suponiendo, ya 10 golpes para que introduzca estos 15 centímetros. Bueno, anoto en mi planilla de registro. Luego continúo con la generación de caída libres, ¿no? Nuevamente, para el otro tramo. Esto ya ingresó, luego vamos a hacer que ingrese el segundo tramo de acá. Nuevamente con la misma referencia. Y una vez que ingrese, miren acá el esquema es bastante claro, pues ya ingresó 15 centímetros más otros 15, ya son 30 centímetros. Entonces anoto nuevamente el número de golpes para este segundo tramo y voy a suponer, solo supongo, que va a ser un valor de 12, por ejemplo. Estoy suponiendo. Bueno, lo registro. Luego continúo nuevamente con las caídas por el último tramo más de 15 centímetros y vuelvo a registrar el número de golpes necesarios para que introduzca ese nuevo tramo. Y voy a decir nuevamente, aquí se ha repetido los 12 golpes. Bueno, generalmente se ve algo así, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el procedimiento ahora? Ese es el ensayo SPT. Esa es una medida de resistencia, tomar estas 3 lecturas en campo, ¿no? A lo cual a veces se la denomina como NSPT, la que se ha medido en campo. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la norma ASTM 1586 que hemos visto, por ejemplo? Dice, este primer tramo debe ser descartado. O sea, este número de golpes de acá se descarta, no se controla, no se mide. Bueno, se la tienes registrada ahí, pero no la voy a tomar en cuenta para mis cálculos. Eso es lo que está diciendo. Luego, tengo acá los últimos 2 registros de los 2 últimos tramos, que dice, bueno, ese sí va a ser el valor N, como el número de golpes representativo. Entonces, aquí tenemos la resistencia SPT, o el valor N de campo, así se la llama. Es el número de golpes total para hincar la cuchara bipartita en los últimos 30 centímetros. Y eso anoto. Entonces, de acá digo, muy bien, para este ejemplo, el valor N de campo a esta profundidad, supongamos que ha sido 1 metro, a 1 metro de profundidad, el NSPT o simplemente N a veces, ya es igual a ¿cuánto? Sumamos. 12 más 12, 24. Este es el dato que me interesa conocer. Esta es la medida de resistencia que me brinda este ensayo. Con esto voy a empezar a trabajar yo. Es mi dato de partida. Y así, como les había hecho, ahí concluye el ensayo. Quiero medir a otra profundidad, pues retiro la cuchara, vuelvo a perforar hasta otra profundidad nueva, por ejemplo, hasta 2 metros. Aquí, por ejemplo, a 2 metros, vuelvo a introducir la sarta de perforación con la cuchara y repito el procedimiento y vuelvo a medir de igual manera. Y esto se va a repetir así. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo voy a tener un reporte de este tipo. A ver dónde está. Voy a mostrarles, creo que aquí tenía. Sí, aquí tenía un estudio técnico. No voy a entrar todavía al análisis de capacidades, nada. Solo voy a mostrarles el resultado del ensayo SPT. Aquí está. Este es un ensayo, un resultado de ensayo de penetración estándar o SPT realizado, ¿no? Entonces, uno reporta inicialmente esta gráfica. Aquí tenemos el número de golpes. En este caso nos están reportando el número de golpes de campo, los que se han medido en campo sin realizar ninguna corrección todavía, ¿no? Y vean cómo varía, 6, 8, 5, 8, 24, 17, 40, etcétera. Y es una variación. ¿Qué me está mostrando esto? Que la resistencia del material es muy variable, no es uniforme, ¿no? Prácticamente me está indicando ese dato. Es variable.
Y eso puede notarse, miren, que esto ya con la clasificación, y para eso en cada muestra que sacamos pues realizamos un ensayo, ¿no? Y un ensayo de caracterización, y de esa manera tenemos controlado el tipo de material inclusive. Aquí está, ¿no? Y le podemos dar inclusive su nombre, la descripción, color, etcétera, ¿no? Aquí un poquito más para ampliar tal vez esa descripción. Pero miren que a partir de esto, ¿no? A partir del número de golpes de campo se puede generar un número de golpes corregido, se puede generar, vean, esto es lo importante, ¿no? La estimación de los parámetros de diseño como el ángulo de fricción interna, la resistencia no drenada, inclusive el OCR, el módulo de elasticidad, etcétera, que son parámetros de diseño. Entonces, vean que a partir de estos valores en el campo, yo obtengo o puedo estimar o tener una primera aproximación, y eso debo decirlo así, ¿ya? Es una primera aproximación de los parámetros de resistencia, que es el objetivo en realidad del ensayo SPT. Ese es el objetivo. Ahora, debo también aclararles, y voy a aprovechar este momento para decir lo siguiente. Muchos piensan, ¿ya? Y hacen inclusive, he visto algunos, que a partir de este valor de N que obtienen en campo, te dicen, pues, te voy a dar directamente, y lo voy a poner así, la capacidad admisible, inclusive la denomino. ¿Ya? Y bueno, la verdad que yo les digo, y ustedes deben saber en este momento, eso no es correcto. No es correcto. El ensayo SPT te sirve para esto, para estimar los parámetros. Hay muchas correlaciones. Va a variar seguramente el valor de esto dependiendo a la correlación que utilicemos, ¿no? No es el caso todavía ahorita de hablar de aquello. No necesitamos, pero ustedes como estructuristas deben saber que si alguien les dice que a partir del número de golpes N, ya sea N60, algunos manejan eso, o N de campo, peor todavía, ¿no? SPT, les van a proporcionar esto, realmente sepan que esos resultados van a estar mal. ¿Qué es lo que hacen generalmente? Dicen, esto va a ser próximo. Lo voy a poner solamente para que tengan una idea, ¿ya? Dicen, va a ser acá, la capacidad admisible, dicen, va a ser igual al N60, ¿no? Al N60 dividido entre un factor que va de 10 a 14 o 12, he visto, generalmente. A un factor que va entre 10 a 12. Miren la simplicidad como lo muestra, ¿no? Y uno podría decir, miren, imagínense, si yo tengo un valor de N60, por ejemplo, cuánto habíamos, no, NSPT que habíamos medido, eran 24, ¿no? Supongamos que ese 24, bueno, luego vamos a hablar, pongamos como un dato nada más, lo divida entre 10. Miren qué me está diciendo. Que la capacidad admisible debería de ser igual a 2.4 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la verdad que he visto muchos trabajos que hacen así. Otros para asegurarse le ponen 12 y ahí bajan un poquito esto. Pero eso está completamente errado, ¿no? Está mal. Y es más, luego te proporcionan y te dicen, creo que sí no tiene, ¿no? Y te proporcionan una curva similar a esto. Obviamente que va a salir paralelo a esto, ¿no creen?
Si estamos con los mismos valores acá y le aplico el mismo factor abajo, pues vamos a tener una variación de la misma manera, ¿no es cierto? En la misma forma, solo en otras unidades. ¿No creen? Pues eso está mal. No sé si lo tengo acá. Sí, pero no sé cuál es. Aeropuerto. No recuerdo, la verdad. A ver, vamos a irnos, creo que es. No, no es esta. No es esa. Bueno, no quiero entrar en mucho detalle. Pero la idea es que nos presentan así. Y esto, la verdad, ustedes tienen que dudarlo de aquello. No puede ser presentado de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Entonces, mucho cuidado con este valor. No piensen que el coadmisible es un chiste. Ya les he dicho, el coadmisible es el que te va a definir muchas cosas. ¿Ya? Entonces, ahora, retornando a nuestro texto, bueno, decíamos, aquí está el ensayo SPT, su procedimiento, bueno, lo que he explicado un poco, ¿no? Tenemos algunas figuras adicionales que pueden ayudar a entender ese procedimiento, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos descrito en realidad lo que ya les he contado, ¿no? Bueno, hay algunas condiciones de rechazo, cuando se pone rechazo, etcétera, que también son parte de la normativa, ¿no? Vean que aquí tenemos ahora un apartado que dice cálculo del ensayo de penetración estándar. En realidad, yo cambiaría este título, ¿no? Sino lo pondría como tal vez corrección del número de golpes N. Recuerden que hasta acá hemos encontrado un valor NSPT de campo, ¿no? Medido en campo. Entonces, una vez que se mide en campo, pues aquí, sí, esto es trabajo de los geotecnistas, no tiene que ver nada con el estructurista, pero debe conocer el estructurista que se deben realizar esas correcciones. ¿Ya? El estructurista debe saber que se deben hacer correcciones a ese valor N de campo. No sé por qué se me ha perdido esto. Nuevamente, debe saber que ese valor que hemos obtenido en campo y le hemos denominado NSPT y les he dicho simplemente N, deben ser corregidos. ¿Ya? Debe ser corregido. Y además la misma norma ASTM te dice debe ser corregido y estandarizado a un valor N60. Que significa a un valor de energía del 60% utilizado en el ensayo. ¿Ya? Ese es un tema conceptual. Pero lo que yo debo mirar como estructurista es esto, que si el laboratorio ha trabajado con valores N60. Eso, la norma me dice, estandarice a un valor N60. ¿De acuerdo? Entonces, eso debo mirar, que todos mis parámetros o los parámetros que han adoptado, por ejemplo, como la resistencia no drenada, ángulo de fricción, etcétera, se encuentren en base a este parámetro. Eso debo controlar yo como ingeniero, ¿no? Debo mirar ese detalle, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, ese detalle, dice, bueno, esto es lo que no me agrada, se queda ahí. Voy a borrarlo.
Y luego dice, como cálculos, acá dice, a partir de los datos obtenidos durante la cuestión del ensayo, se debe, el supervisor calcula el número de golpes N para la obtención de parámetros necesarios. El número de golpes N es la sumatoria, etcétera. Bueno, es lo que hemos indicado. Con propuestos de cálculo y análisis en gabinete, el supervisor determina el número de golpes N70, algo con, en lo personal yo no estoy de acuerdo, ya, la verdad, pero bueno, aparece ahí en la bibliografía. Yo no trabajo, personalmente no trabajo de esta manera. Yo trabajo directamente al N60 como dice la norma y aplico exactamente las mismas condiciones acá, las mismas ecuaciones. Vean, estos son algunos factores de corrección que se utilizan ya para corregir el número de golpes N de campo, nada más. Entonces se utiliza una serie de ecuaciones, factores que dependen de la eficiencia del martillo, la energía utilizada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener un poco en cuenta esto. Esto lo hace el trabajo de la geotécnica, ¿no? Aquí nos dan algunos valores que se utilizan para cada uno de esos factores, dependiendo a la condición en la que nos encontremos, ¿no? No vamos a entrar mucho en ese detalle, ¿no? Y luego, inclusive dice, pues debemos encontrar un N70 si es que estamos trabajando con suelos arenosos, ¿no? Una corrección por presencia de agua o esfuerzo efectivo, ¿no? Y donde ese sub N depende del esfuerzo efectivo justamente, ¿no? Y que es propuesto por distintos autores. Creo que no vale la pena mucho mirar estos detalles, ¿no? Y miren aquí... bueno, para mí es una contradicción en el texto, ¿no? Primero te dice aquí el texto, y por eso yo les voy a decir que no le den mucha importancia a esto, que determines N70, luego encuentres el N'70, que es todavía la corrección, una corrección por presión efectiva adicional, ¿no? Y que trabajes con N70. Pero de repente aparece por acá y dice, es muy útil obtener el perfil del suelo en base a muestras obtenidas de clasificar el suelo. En la tabla 1.3 se presentan correlaciones aproximadas entre la consistencia del suelo y el N'60. Miren, te dice acá, si el valor, no sé, o sea, de N60, por ejemplo, es entre 0 y 3, es una arena muy suelta. Si está entre 3 y 8, este valor de N60 te dice, toma estas clasificaciones. Entonces ya aquí hay una contradicción, ¿no es cierto? Entonces no puedes trabajar con N70 aquí, decir todo es N70 y después venir y decir aquí es N60, ¿no? Entonces aquí algo anda mal, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la interpretación. Aquí vamos a ver lo correcto, ¿ya? Entonces, ¿cómo debería de trabajarse? Esto es lo correcto. Hacemos el SPT, ¿ya? Aquí está algún procedimiento adicional con fotografías, etcétera, algunas fotografías reales, distinto tipo de martillos también. Aquí estos son los martillos de seguridad, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué hace diferencia de aquello? Porque para las correcciones necesitamos saber qué tipo de martillo se ha utilizado. Este es el de seguridad, este es el de tipo dona, ¿no? Que tiene un hueco al centro, estos martillos, ¿no? Tienen un hueco al centro, son tipo dona, y los martillos automáticos que tienen estos equipos. Son 3 tipos de martillos diferentes que se utilizan, ¿no? Aquí están distintos equipos también. Mi gran amigo Raulito, que aquí está con su famoso SPT, ¿no? Automático. Estos también de seguridad, ¿no? Sean de seguridad porque tienen esta ancla, vienen acá, se anclan, van arriba, liberas y liberan también aquello, ¿no? Bueno, es otro detalle, no vamos a entrar mucho en aquello. Donde yo quiero apuntar es a esto. Factores de variación en la medición del valor NSPT. Debe ser medido entre N60, debe ser al N60. Y de esta manera. Miren acá, ¿se parece mucho? Sí, lo que se utiliza en el texto, que para mí ya es un error. Sí,
Manejamos el N70, dice es igual al N de campo, este es el valor del número de golpes de campo, y 4 factores que multiplican ahí. Pues básicamente es lo mismo acá. 1, 2, 3, y este es el cuarto factor entre este y este, la relación entre ER y 60. Y el NSPT, pues básicamente es el mismo. ¿No es cierto? No solo que están ahí con otra identificación por la normativa que se utiliza nada más, pero en realidad es lo mismo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Miren que aquí el eta 1 era igual a la energía correspondiente al martillo dividido entre 70. Y aquí aparece esa misma energía dividido entre 60. Pues la norma te dice esto. Estandarice al N60. Nunca te dice estandarice al N70. Entonces aquí hay un error. Para mí, ¿no? Es lamentablemente, pero está ahí. Bueno, aquí entramos con la contradicción, etc. Entonces, bueno, no vamos a hablar mucho de aquello. Aquí están los factores de corrección que se deben utilizar dependiendo al tipo de martillo. Mira, el martillo tipo dona, pues utilice este factor. Martillos de seguridad, utilice este factor. Si es automático, utilice este factor, ¿no? Depende también del tipo de martillo. Entonces, uno tiene que ver aquello, ¿no? Que el laboratorio que ha realizado este ensayo, pues inclusive te diga qué energía ha utilizado para hacer sus correcciones, que por cierto aquí no nos los dicen, es como que algo incierto, ¿no? Pero que deberían de decir. Inclusive debería de decir qué tipo de martillo ha utilizado para que yo pueda, inclusive si yo conozco esta teoría, pueda verificar si las correcciones han sido realizadas de manera correcta. Y vean aquí qué es lo que hace. A partir del N de campo van al N70, como dice en esta bibliografía, ¿no? Van a esto. Miren, perdón. Determinan eso. Y nuevamente, para mí está mal este valor. Así de simple. Bueno, hemos hablado un poco del ensayo SPT. Jóvenes, no sé si les parece si nos podemos alargar un poquito más hasta las 8:30, por ejemplo, para revisar estos otros ensayos. Más que ya no nos vamos a meter muy en fondo, pero lo podríamos aprovechar de mirarlos. ¿Qué les parece? ¿O tienen otra clase? Está bien. Está bien, ingeniero, así nomás. No se entendió. ¿Quedamos acá nomás o Continuamos? Sí. Continuamos, ingeniero. Ya, está bien, excelente. ¿Ya? Entonces, miren, le hemos dado una mirada al ensayo SPT. Ya espero que ya tengan una idea general de cómo se trabaja con este ensayo SPT, ¿no? Aquí tenemos otro ensayo que también es utilizado para fines de encontrar siempre, ¿no? Este valor, la capacidad admisible, ¿no? Es más, yo no estaría tan seguro, ¿no? Yo siempre hablaría de encontrar una capacidad última, la de fallo. Pero muchos dicen hay que encontrar esto directamente, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, el ensayo de carga de placa es un ensayo bastante interesante, ¿ya? Pero que tiene también ciertas limitaciones, ¿no? Este ensayo de carga de placa debe ser realizada necesariamente a nivel de fundación. Eso significa, miren, acá vamos a anotar, ¿dónde estás? Significa que yo debo de realizar primeramente la perforación, llegar al nivel de fundación y hacer en este nivel mi ensayo, ¿ya? Debo realizarlo acá a nivel de fundación. Pero hay un grave, o no grave, aquí hay
un inconveniente del ensayo de carga de placa. El ensayo de carga de placa consiste en colocar una placa base acá que generalmente utilizan con un diámetro de 30 centímetros, ¿ya? Generalmente, y luego a través de un sistema de cargas, pues aplican un incremento de carga acá, ¿no? O delta P en realidad, incrementos sucesivos de carga, y lo que se mide es cuánto se deforma el terreno para cada incremento. En otras palabras, el resultado final que nos proporciona esto es algo muy interesante. Ya la carga de placa nos va a dar un resultado de este tipo. Por lo general aquí medimos la deformación, ¿ya? La deformación del suelo, o que lo asocias, la puedes asociar igual al asentamiento que conocemos, y en este lado mides pues la carga o la presión ejercida, porque como tienes el área controlada, fuerza sobre área es presión, ¿no? Entonces generalmente vas a medir esto, vas a tener un incremento de este tipo, etcétera. Se tiene la curva, ¿no? Carga, deformación. Y esto es muy interesante, ¿no? Pero el inconveniente que les digo es el siguiente. Como tienes simplemente 30 centímetros, tú vas a tener tu representatividad efectiva de este ensayo en solamente 60 centímetros, lamentablemente. Ese es el inconveniente. Te da muy buenos datos, excelentes datos, pero que van a ser representativos de 60 centímetros nada más. Más acá probablemente ya cambie todas las condiciones y no sea el adecuado, ¿no? Por eso a veces no se utiliza la carga de placa para determinar exclusivamente pues la carga última, sino más bien se utiliza con fines de encontrar el coeficiente de balasto. Ese es más bien el objetivo principal de esto, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar de esto cuando estemos viendo losas de fundación o algo. Y creo que a alguien se le quedó el micrófono prendido y que además está de compras por ahí, creo, en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía es un pequeño inconveniente de este ensayo, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Bueno, hay algunos datos que necesitamos, gatos hidráulicos. Miren que aquí estoy viendo que se han utilizado todo lo del manual de carga de placa del laboratorio de geotecnia de la San Simón, ¿no? Tenemos las placas de distintos diámetros, correcto, sí, etcétera. Pero la idea es esto, ¿no? Aquí tenemos nuestra placa, debemos llegar a nivel de fundación, puede ser profundidad de fundación, ponemos un gato hidráulico, ponemos una carga muerta por acá y aplicamos la carga ahí y miramos las deformaciones, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento. Bueno, aquí hay una lista también medio larga en realidad de qué es lo que uno debe medir, con cuánto medir, cuánto tiempo debe medir, etcétera, ¿no? Que no creo que venga mucho al caso de aquello, ¿no? Simplemente estamos conociendo los distintos ensayos. Y aquí tenemos esa curva que les decía, carga, deformación. Bueno, aquí está en otro eje. En lo personal a mí no me gusta representarlo más de esta manera porque es lo más adecuado. Bueno, al menos estoy más acostumbrado yo, pero vean que aquí está al revés, ¿no? Una carga ahí que va creciendo y la deformación que va en este sentido, ¿no? Entonces tiene esa gráfica de carga-deformación. Entonces, miren lo que nos proporciona el método. Nos dice que a partir de esta curva de carga-deformación, puedo determinar, ya, yo puedo determinar esto. Bueno, esto es la presión, no interesa mucho aquello. Esto, la carga última.
¿no? La capacidad última de apoyo de la fundación. Entonces, pero uno se pregunta, ¿realmente será, ¿no? ¿Será que es este el valor de capacidad última, considerando este detalle? Yo la verdad no creo. Miren que te puedes encontrar simplemente dentro de esta zona y no has medido nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación, ¿no? A veces nosotros nos dejamos llevar, pues haremos esto, lo haremos lo otro, y al final estamos haciendo una mala interpretación de cada ensayo, ¿no? Entonces yo lo dudaría, la verdad es que yo lo dudaría y bastante, ¿no? Pero miren todavía cómo va más allá. Dice, pues puedo determinar inclusive hasta en este caso, pues las capacidades admisibles del suelo, con estas dos ecuaciones, conociendo las bases o ancho de fundaciones que voy a probablemente utilizar, ¿no? En suelos arcillosos y suelos arenosos. Nuevamente, jóvenes, recomiendo no venir por este camino. Nos puede llevar a muchos errores. Entonces, conclusión, el del ensayo de carga de placa, esto es lo mejor. ¿Ya? ¿Por qué es esto lo mejor? Porque fácil, yo ubico, la teoría dice lo siguiente, ubico una deformación de 1.25 milímetros, que eso sí voy a poder generar acá, ¿ya? Y la carga que le corresponde a esa deformación, pues va a ser igual a mi coeficiente de balasto. Y a esta la vamos a denominar K30. ¿Por qué? Porque hemos obtenido con una placa de 30 centímetros. El balasto de 30 centímetros. Este sí es un dato representativo. Este sí es un dato ideal. Es el dato que no voy a poder cambiar porque estoy cumpliendo con esto. Este sí para mí es un dato válido. ¿Ya? La carga última no, porque probablemente esa carga última pueda definirlo acá, pero de esta zona, nada más. No hay que tener mucho cuidado con eso. A no ser que esté haciendo pues unas fundaciones aisladas pequeñitas de 1 por 1, que todavía puede servir para eso, ¿no? Hasta 1.20 por 1.20, etcétera, ¿no? Ahí todavía sí puede servir y ahí podría utilizar aquello, ¿no? Estas ecuaciones que aparecen acá, ¿ya? Pero de momento creo que no. Finalmente, aquí hablamos del ensayo de penetración del cono y con esto terminamos, por favor. Ya el ensayo de penetración del cono o el famoso CPT. En teoría es uno de los ensayos que está entrando con mucha fuerza en los últimos tiempos, ¿ya? Porque se ha demostrado que en realidad es mucho más efectivo que el ensayo SPT en el control sobre todo de los parámetros. Tiene el mismo objetivo, estimar esto, ¿no? Tiene el mismo objetivo que el SPT, encontrar estos parámetros. Los parámetros de diseño, por cierto, ¿no? Se me fue. Lo perdí. Ahí está. ¿Ya? Tiene los mismos objetivos. La metodología cambia, claro que sí, porque utilizamos ahora otro accesorio diferente. Este es el cono, ¿no?, que se introduce en el terreno. Bueno, estoy viendo que este cono es un poco más antiguo, es el cono mecánico. Ya actualmente ya no se utiliza mucho este cono mecánico, ya quedó obsoleto. Se utiliza pues el cono eléctrico o piezocono, que se denomina. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este ensayo CPT? La ventaja del ensayo CPT es que tiene un control continuo. Tiene un control continuo. Recuerden que les había dicho que en el SPT yo
debo perforar 1 metro, luego pasar a otro metro y en cada metro hacer las mediciones, ¿no es cierto? El ensayo CPT, por lo contrario, voy a colocarlo por acá, el CPT o CPTU, dependiendo del cono, pues lo que va a hacer es tener un control de 2 variables principalmente, pero a lo largo casi continuo de todo el perfil. 2 cosas que se miden con el ensayo CPT: la resistencia en la punta en que se genera en ese cono que hemos visto, denominado Q sub C, ¿ya? Y por otro lado, la fricción que se genera en las paredes del cono, que de igual manera vamos a tener seguramente pues el control casi continuo. Digo casi continuo porque el equipo te permite programar que tú puedas registrar cada 2 centímetros de profundidad una lectura de estas 2 variables. Entonces miren esa ventaja, ¿no? Y con estas 2 variables lo que debemos saber, simplemente a modo de conocer, es que yo puedo determinar el tipo de material, qué material está acá abajo, puedo caracterizar el material sin sacar muestra. No sacamos muestra para nada. Pero con estos datos, perdón, este era F, puedo saber qué tipo de materiales, si es arena, si es arcilla, si es grava, etcétera. Puedo encontrar aquel. Y aparte de eso, puedo encontrar también los parámetros que requiero en distintas profundidades. Entonces, eso ha hecho de que el CPT o CPTU también tengan una gran ventaja en relación a esto. Mayor control o mejor control y además muy confiable. Se ha hecho muchos trabajos de investigación donde ya han demostrado una mejor efectividad de este ensayo. Pero tiene una limitante. La limitante es que no te van a trabajar pues en suelos gravosos, para nada. El cono se daña, se rompe o no pasa simplemente, ¿no? O arcillas bastante rígidas tampoco. No puede pasar por la rigidez y entonces ahí aparecen también nuevas limitantes, ¿no? Pero la idea nuevamente de este ensayo del CPTU es igual encontrar parámetros de diseño, tipo de material. Para eso me sirve, ¿no? Bueno, aquí he visto una fotografía que está equivocada, ¿no? Este no es un equipo CPT, para nada. Este es un error. Debe ser un error que se les quedó por ahí. Este no es el ensayo CPT. Para el ensayo CPT se necesita un camión de sondeos, una prensa de mucha capacidad, etcétera, ¿no? Bueno, aquí como cálculos vemos, por ejemplo, que vamos a encontrar Fs y la relación de fricción, ¿no? Con los valores registrados, ¿no? Que me parece no está muy completo acá la información del ensayo CPT, ¿no? Tal vez si gustan, más adelante o la siguiente clase podemos ampliar si les interesa o les puedo facilitar algún documento para que le puedan dar una mirada más a detalle, ¿no? Esto no, de hecho no corresponde para nada, está mal. Hay que ponerle inclusive, hay que ponerle esto, no corresponde, esto es SPT, esto no es CPT menos CPTU, su fuente de internet está mal, ¿ya? Y bien, miren que con eso hemos visto un poco de los ensayos dirigidos a la exploración del terreno, que es paso previo al diseño, ¿no? Y luego estamos entrando en lo que son los tipos de fundaciones superficiales. Aquí están zapatas aisladas, combinadas, conectadas, vigas de fundación y losas de fundación, los cuales ya nosotros vamos a estudiar en esta asignatura, ¿no? Vamos a aprender a hacer el diseño de estos elementos, ¿no? Entonces eso sí nos queda claro, ¿no? Estos son los tipos de fundaciones a los cuales hacíamos referencia hace un momento, ¿no? Y luego ampliamos cada concepto. Y nuestro capítulo 2, que lo vamos a ver la siguiente clase, pues